Conforme vaya calentando los rayos del sol, se irá calentando la mañana. Pero lo más importante es que el Señor ya está como el sol irradiando en nuestros corazones con su gracia, con sus bendiciones, y debemos estar agradecidos por ello. Damos gracias a Dios por los hermanos que ya están listos. Esto anima mi corazón, el ver que hay hermanos que están pensando ya desde el día anterior que se van a conectar a esta hora y que me van a acompañar en esta meditación de la palabra de Dios. Espero que les esté interesando las meditaciones en la epístola a los Efesios, una carta muy preciosa, muy hermosa, dirigida por Pablo a esta iglesia fundada allá en ese puerto marítimo, allá en la parte sur de Asia Menor, lo que hoy se conoce como el país de Turquía. Es a orillas del mar, que este puerto tenía su vida, todo tipo de gente llegaba allí, era parte de quedaba en la ruta comercial y era un lugar repleto de todo tipo de personas que llegaban a comerciar a esa ciudad y también a satisfacer sus vicios, porque era una ciudad, era un puerto también, como todo puerto, un centro de vicios también. Bueno, pues gracias a Dios que nosotros le conocemos, gracias a Dios que estamos en su palabra y ya no vivimos una vida así entregada al pecado como cuando no conocíamos al Señor. Y ahora pues estamos tratando de buscarle cada día, cada mañana. Queremos empezar cada mañana, cada día empezarlo con Él. Y quiera Dios que hoy no haya sido la excepción. Bueno, el pasaje que les voy a compartir en esta mañana, después de darle los buenos días a todos los que ya se han conectado, esperemos tener un buen tiempo en el Señor en estos pocos minutos que pasamos juntos. Recuerden que es una meditación, es un devocional. Hoy hablaremos de ser adoptados en la familia de Dios. Nuestro pasaje es Efesios. Si tienen ya sus Biblias, ábranlas. Yo no podré escuchar aquí el sonido de las hojas de sus Biblias, pero pues el Señor sí las va a escuchar. Si tienen su Biblia abierta por allí, la tienen lista, ábranla en la epístola a los Efesios, capítulo 1 y los versículos 5 y 6. Efesios capítulo 1, versículos 5 y 6. Dice así la palabra de Dios: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Otra vez doy lectura al texto. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Bueno, este es nuestro pasaje de hoy. Espero que pues tan solo la lectura de este pasaje les bendiga. Y como les dije, les voy a hablar de esta hermosa doctrina de la adopción. No voy a meter de manera muy detallada porque esto es solamente un devocional. Pero sí, la doctrina de la adopción es una de las doctrinas más hermosas que hay en las Escrituras, puesto que habla de nuestra relación filial con Dios.
Y bueno, más que hablar de una relación, nos habla de una posición que nosotros tenemos, que nosotros gozamos en el Señor. Pero sí, también nos habla de esa relación filial que nosotros ahora tenemos con el Señor. Antes, como dice también esta misma epístola, no éramos hijos de Dios. Nosotros no nacimos siendo hijos de Dios. Nadie nace siendo hijo de Dios. Nacemos como obra de la creación de Dios. Eso sí lo podemos aceptar. Y esto podemos decir a todo ser humano, que son creación de Dios. Si usted va a la calle y pregunta a cualquier persona si tal persona es hijo de Dios, le va a decir, por supuesto que sí. Yo no soy un animal, no soy un perro, no soy un gato. Claro que sí soy hijo de Dios. Pero pues ellos no saben, ellos no entienden, debemos ser pacientes con ellos, porque un día nosotros estuvimos también en la situación en que ellos están, creyendo que éramos hijos de Dios. Y una cosa es ser creación de Dios, haber sido creados por Dios, y otra cosa es llegar a ser hijos de Dios. Y para llegar a ser hijos de Dios es requerible que Dios nos reciba en su familia. Es requerible, es necesario que Dios nos acepte en su familia. ¿De dónde saqué todo esto? Bueno, en el capítulo siguiente, en el capítulo 2, y los versículos 2 y 3, dicen así. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Voy a leer del versículo 1, que dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Bueno, esta es la situación en que nosotros nacimos. El pasaje lo describe de una manera muy clara. No éramos hijos de Dios cuando nacimos. Éramos el resultado de su creación. Él nos hizo en el vientre de nuestra madre. Él hizo ese milagro, algo que nosotros no podemos entender. Aún aquellos que están entrenados en la medicina y que saben mucho del cuerpo humano, tampoco serían capaces de explicar este tremendo milagro de nuestra concepción, ¿verdad? De que una parte de un hombre y de una mujer se unan y de ahí viene un nuevo ser. ¿Y cómo es eso? ¿Y cómo se da esto del alma dentro de ese cuerpo? Unos tienen teorías de una manera, otros de otra. Unos dicen que ya estas almas ya estaban allá y que Dios las hizo desde antes y que luego se meten al cuerpo y cosas así. Empiezan a inventar un montón de cosas que no entienden y que la Biblia no dice. Pero la verdad es un verdadero milagro, la concepción humana. Sin embargo, cuando hablamos de nuestro nacimiento espiritual, cuando nosotros nacemos espiritualmente, menos podremos entender, porque es una obra de Dios, es un milagro de Dios que una persona pueda nacer de nuevo. Y este fue nuestro estado. Nosotros nacimos odiando a Dios, nosotros nacimos huyendo de Dios, nosotros nacimos
rebelándonos contra Dios y contra su santa ley, contra su palabra. Y no queríamos que Dios reinara sobre nosotros. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así nacimos. Es un lenguaje paradójico, pero nacimos muertos. Nacimos físicamente, pero nacimos muertos espiritualmente. Y no teníamos nada en nosotros, ninguna capacidad para poder acercarnos a Dios y arreglar nuestra situación con Dios. Y esto es lo que la Biblia llama depravación humana. Debido a este alejamiento, este distanciamiento de Dios, el hombre no tiene la habilidad de acercarse a Dios por sus propios medios. Es más, ni siquiera quiere acercarse a Dios. El Señor Jesús dijo a los judíos: ustedes no quieren venir a mí para que yo les dé vida. Y esa es la verdad del hombre. Nadie quiere acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque ha nacido en pecado. Y dice que nosotros también anduvimos en esos pecados en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo, haciendo la voluntad del mundo. Es más, nos muestra este pasaje que fue conforme al príncipe de la potestad del aire. Esto lo vemos también en el capítulo 6 de esta epístola. Nos dice que este príncipe nos va a seguir causando problemas porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, huestes de maldad que moran en las regiones celestes. Es decir, que nuestra lucha sigue siendo contra demonios, que son estos súbditos de Satanás que desarrollan un programa de maldad con él en este mundo, en esta tierra. Y bueno, nos sigue dando problemas. Entonces, antes estábamos sujetos, estábamos obedeciéndole al mundo, al pecado que hay en nosotros, e incluso estábamos, sin darnos cuenta, siendo manipulados por el mismo príncipe de la potestad del aire. Este es otro título que recibe Satanás. Entonces, dice que este es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Y estos no son hijos de Dios, estos son hijos de Satanás. Jesús así les llamó a los judíos en Juan 8, 44, les dice: ustedes son hijos de Satanás, ustedes son hijos del diablo. Y los deseos del diablo quieren hacer. Por eso lo querían matar, porque el diablo es un asesino, cruel, es mentiroso. Y él comanda, él dirige a todos estos que están bajo su potestad. ¿Por qué? Porque están entregados a él. Son del mundo, no han nacido estos espiritualmente y estos están obedeciéndole. Y dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. No es muy agradable decirle a la gente que está siendo manejada, que está siendo manipulada por Satanás. No es nada agradable decirlo, pero es lo que la Biblia dice. Y es lo que dice este versículo, que nosotros estábamos en medio de ese mar de gente que está siendo manipulada, que está siendo manejada por Satanás. Y es por eso que hacen lo que hacen. Por eso la mentira, la extorsión, por eso la fornicación, el adulterio, el robo, todas esas cosas. Satanás les dice hagan esto, ellos lo hacen. Y ahí estábamos nosotros antes obedeciendo. También estábamos haciendo la voluntad de la carne, de ese pecado que todavía está en nosotros, aunque somos hijos de Dios. Pero antes no teníamos opción. No teníamos el Espíritu viviendo dentro de nosotros, no éramos salvos, no había hecho Dios la obra de la gracia en nosotros. Entonces estábamos a expensas del diablo, del mundo, de la carne. Y es más, dice que éramos por naturaleza, es decir, pues así nacimos. Esto es lo natural.
por naturaleza éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Otra manera de decir, íbamos rumbo al infierno sin darnos cuenta. Y mire usted qué contenta va la gente hacia la destrucción. Y si Dios no nos detuviera en nuestro camino de locura hacia el infierno, nosotros riéndonos, contentos, nos lanzaríamos a las llamas de ese lugar terrible. Pensando que no iba a ser tan grave, y eso es lo que la gente piensa, no va a ser tan feo ese lugar. Algunos hasta bromean con eso y se expresan de esta manera, ¿no? Cuando yo llegue a ese lugar, hasta me voy a hacer compadre del diablo y vamos a tener ahí fiesta y la vamos a pasar bien. No la van a pasar bien. Para sorpresa de ustedes, les diré que el diablo ni siquiera está en el infierno. Y bueno, la gente lo presenta como alguien que está ahí controlando las cosas en el infierno, manejando las cosas en el infierno. Mire, mi querido amigo, Satanás ni siquiera está allí y no quiere ir ahí, y porque sabe que va a ser arrojado en ese lugar que fue diseñado especialmente para él y sus demonios, él está apurándose, desarrollando su programa de maldad en este mundo, porque sabe que le queda poco tiempo y que indiscutiblemente va a ser arrojado un día a ese lugar, y no va a estar pasándola bien ni va a estar ordenándolo todo. Quien gobierna el infierno es Dios, no Satanás. Y quien lo va a gobernar por toda la eternidad es nuestro Dios. Así que cuidado, no sea que se lleven la gran sorpresa de la eternidad. Porque un día todos aquellos de los cuales habla este pasaje que les acabo de leer van a estar ahí. Pero queda a nosotros, le damos gracias a Dios que hemos sido rescatados por nuestro Redentor, por nuestro Libertador, por nuestro héroe, nuestro Señor Jesucristo, y que ahora formamos parte de su familia, y ahora Él es nuestro hermano mayor. Somos miembros de la familia de Dios ahora. Déjenme definirles esta doctrina. Nos dice que esta es una palabra que indica no tanto una relación como una posición. Estamos en Cristo, somos hijos de Dios ahora. Es el acto de Dios, este es un acto de Dios, por el cual uno que haya nacido a la familia de Él alcanza la posición de un hijo adulto. Esa es la definición de esta hermosa doctrina. Ojalá se les quede. Les dije que nos habla no tanto de una relación como de una posición. Ahora somos hijos de Dios. Por los cristianos, por eso decimos que somos salvos. No es porque estemos intentando salvarnos, hacer esto, hacer aquello, hacer buenas obras, cumplir con esto, cumplir con lo otro, a ver si Dios nos salva en aquel día. El cristiano que piensa así no ha entendido la palabra de Dios todavía. Está en pañales todavía. No la ha entendido. Pero mire, usted se va a despedir de este devocional con una satisfacción muy grande si no había entendido su posición en Dios y con Dios. Ahora que usted ha nacido de nuevo, usted que ha ingresado a la familia de Dios, usted debe saber que goza de una posición en Él. Y su posición es ser hijo. Y está usted en calidad de un hijo maduro, de un hijo adulto. Esto le da derecho a usted, por estar en Cristo y ser hijo de Dios, le da derecho de la vida eterna. Le da derecho del cielo. Y gócese, porque no es algo que usted se ganó, ni se va a ganar mientras esté en esta tierra. Esto es algo que logró el Señor Jesucristo a base del derramamiento de su sangre en la cruz, pagando el precio de su justificación.
derramó hasta la última gota de sangre para que usted escapara del juicio de Dios y Dios le declarara sin culpa, sin deuda delante de Él. Pero también ha hecho posible que usted ahora se convierta en hijo de Dios. Mire lo que dice la epístola a los Gálatas en el capítulo 4, versículos 1 al 5. Escuche con atención este pasaje o léalo si tiene su Biblia allí. Dice, pero también digo, palabras de Pablo en Gálatas 4, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Qué pasaje tan glorioso tenemos aquí delante de nuestros ojos. Nuestro estado antes de conocer al Señor, antes de estar en Cristo, bajo el antiguo pacto, los judíos estaban en un estado de niñez. Podemos decir que bajo el régimen de la ley, bajo ese pacto de la ley, el hombre se mantuvo en un estado, Dios lo tenía en un estado de niñez, en donde la ley decía, haz esto no, esto sí, esto no, si haces esto, vas a recibir un premio, si no lo haces, vas a recibir la muerte, vas a ser castigado o vas a recibir la muerte. Ese pacto de la ley así es. Si haces estas cosas, vivirás por ello. Es un pacto de obras. El hombre tenía que responder a las demandas de Dios tal como Dios se los decía en la ley de Moisés. Pero el hombre jamás pudo hacerlo. El hombre jamás pudo llenar todo el requisitaje de la ley. Porque la ley es perfecta y el hombre está lleno de pecado, incapaz de hacerlo, incapaz de cumplirla. Entonces la ley solamente condenó al hombre, la ley solamente demostró al hombre su pecaminosidad y lo dejó ahí al borde del precipicio, con la única opción de entregarse a Jesucristo. Y ya cuando nacemos de nuevo por obra del Espíritu Santo, ya después de ver todo lo que hizo Cristo redimiéndonos, ahora hemos recibido la adopción de hijos. Ahora somos hijos de Dios. Y esta es nuestra posición. Y es una posición de un hijo adulto. Y dice el versículo 6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. El Espíritu ahora está en nosotros, así se le llama el Espíritu de Cristo, el Espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo. Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Eso sucedió en el momento de nuestro nuevo nacimiento. En ese momento en que confesamos nuestros pecados a Dios, le entregamos nuestro ser, invitamos a Cristo a entrar a nuestra vida, en ese momento el Espíritu Santo entró en nosotros. Y ahora tenemos la seguridad que somos hijos de Dios en un estado maduro, en posición de hijos maduros, por el cual clamamos, Abba Padre. Ahora tenemos esta confianza de acercarnos a Dios, como el niño se acerca a su padre y le dice papi, le dice papito, se acerca con toda confianza para pedir lo que tiene que pedir. Así que dice, ya no eres esclavo, sino hijo. Antes estábamos en un estado de esclavitud, ahora nuestra posición es ser hijos de Dios y en una posición de hijos adultos. Sí, usted es un hijo adulto y este tiene derecho a toda la herencia de Dios y la herencia de Cristo. Somos herederos con Dios y coherederos con Cristo.
Yo creo que los lectores de la epístola a los Gálatas entendieron las palabras de Pablo mucho mejor que nosotros cuando les habló de haber sido adoptados, que ya eran adoptados hijos de Dios. La razón que creo que ellos entendían muy bien esto de la adopción es porque hoy día cuando hablamos de adopción, hablamos de algo un tanto diferente. Estamos diciendo que alguien va a un orfanatorio o va a una familia y dice yo quiero adoptar a tu hijo, o va a un orfanatorio y dice yo quiero adoptar a tal niño. Y bueno, el gobierno tiene reglas para esto y ustedes y yo sabemos que en México es un proceso bastante grande, largo. Ponen muchas trabas, hay muchos requisitos con los cuales el que quiere adoptar tiene que cumplir. Bueno, la cosa es que ya si lo logra, bueno, pues esta persona se lleva al niño a su hogar, a su casa, y lo va a criar desde pequeño. Normalmente en el mundo cuando adoptamos a un bebé, adoptamos a un niño, normalmente lo hacemos desde pequeños, normalmente desde que son de brazos o un poquito más grandecitos, pero son niños los que adoptamos. Y en los tiempos bíblicos, en aquella época en que gobernaba al mundo el Imperio de Roma, era diferente, porque la adopción se daba en un estado de adultez, es decir, cuando la persona ya era grande, cuando la persona ya era adulta. Y se sabe por escritos de historiadores de aquella época que había personajes destacados en la política que adoptaban a personas y lo hacían en un estado ya adulto. Y esa persona la llevaban al seno de la familia y esta persona se convertía en heredera de una gran fortuna. Se da casos de esclavos, ¿verdad? Personas que habían vivido una vida de miseria, pero por providencia de Dios llegaron a toparse con algún personaje sobresaliente en la política, encumbrada, ¿verdad?, en la política, con grandes poderes, y después de adoptar a esta persona adulta, a este joven, a este hombre ya en un estado adulto, lo convierten en heredero de la fortuna y también heredero de esa posición que esta persona gozaba en el gobierno de Roma. Y bueno, era un cambio tremendo, ¿no?, para una persona así. Y se sabe incluso de personas que llegaron a ser hasta emperadores, ¿verdad?, que lo lograron después de gozar de una situación así, de un cambio tan grande. Parece estar contando un cuento, ¿no? Pero bueno, así es como sucedía. Entonces, por eso digo que los hermanos que leyeron esta epístola allá en Éfeso, es muy probable que entendían mucho mejor esto que nosotros. Entonces, ¿a qué conclusión nos va a llevar esto? A que nuestra salvación es segura, hermanos. Que nosotros ya somos miembros de la familia de Dios, por lo tanto, somos miembros del cielo, somos herederos de toda la riqueza de nuestro Dios y de su Hijo Jesucristo. Y que nuestra salvación no es algo que estamos buscando a ver si logramos. Como me decía una vez un testigo de Jehová, yo le pregunté si ya era salvo y él me dijo, bueno, estamos en eso. Yo le dije, yo sí soy salvo. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra de Dios. Decía, no, eso es ser jactancioso. Decidir que ya lo eres, eso es ser soberbio, ser jactancioso. ¿Y ustedes qué están haciendo para salvarse? Dicen, pues, me contesta, pues nosotros precisamente en eso estamos. Digo, entonces por eso están vendiendo revistas
o están regalando revistas de testigos de Jehová para lograr su salvación. Pues les tengo una gran sorpresa. Efesios 2, 8 y 9 dice que la salvación no es por obras. Porque por gracia sois salvos, dice la palabra. Porque por gracia sois salvos. Y esto no es de vos, sino por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. Y el versículo 9 dice muy claro, no por vender revistas de testigos de Jehová. No por obras. La salvación es únicamente por gracia, es un don, es un regalo de Dios. La persona lo único que tiene que hacer es creer y recibirlo. Es todo lo que tiene que hacer el pecador. Y en ese momento se da el nuevo nacimiento. Bueno, ahora el Espíritu Santo habita en el corazón del cristiano y trae esta realidad a la experiencia actual del redimido. Ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Ya hemos visto estos pasajes repetidas veces de 1 de Corintios 3, 16, 1 de Corintios 6, 19, que dice que somos del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo habita en nosotros. Bueno, en Romanos 8, 15, 16 nos dice que no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Otra vez está aquí este Abba Padre. Aparece en Gálatas, aparece también en el libro de Romanos, capítulo 8, versículos 15, 16. Ahora, ¿cómo podemos saber que en verdad somos salvos? Pues somos hijos de Dios, lo sabemos a través de esta doctrina. Gozamos de esta posición de ser hijos de Dios, es algo que ya nos pertenece, no porque nos lo hayamos ganado, no, sino porque Dios lo ofrece. El momento en que la persona se entrega a Cristo, desde ese momento goza de esta posición. Ya es hijo de Dios, ya eres hijo de Dios. Bueno, ¿vas a crecer todavía espiritualmente? Obvio que sí, vas a batallar, no vas a ser una persona madura espiritualmente de un día para otro. Muchos tendrán que tener mucha paciencia contigo, pero vas a crecer. Pero aquí no estamos hablando de este aspecto, de este proceso de la santificación. Esta es otra doctrina en que la persona va creciendo día con día, va adquiriendo más y más el carácter del Señor Jesucristo. No, aquí hablamos de algo completo. Eres hijo de Dios, simplemente ya te convirtiste, ya naciste de nuevo, bueno, ahora eres hijo de Dios y en un estado adulto, con derecho al cielo, así te lo pongo de simple, con derecho al cielo. ¿Por qué? No porque te lo ganaste, sino porque Cristo lo ganó por ti. Ahora ya eres hijo de Dios, ahora ya vas a la presencia de Dios. Tú te puedes morir ahorita, tranquilo, si te mata el virus no hay ningún problema. Vamos a llorar un poco por ti, van a llorar un poco por mí si muero por eso, pero ¿qué problema? Soy hijo de Dios y eso lo decide todo. Voy a la presencia de Dios, voy a mi casa, ese es mi hogar. El Señor Jesús ya lo prometió. Dice, no tengan temor ustedes, no tengan temor, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez a vosotros y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es la seguridad, mis queridos hermanos. Una vez que partimos de este mundo, vamos a nuestra verdadera casa, nuestra verdadera habitación, que es el cielo. Y Dios lo ha prometido. Si eres hijo de Dios, ahí vas a estar. Si eres hijo de Satanás, todavía no te has arrepentido, no te has convertido, no te has entregado al Señor, no has invitado al Señor Jesucristo a entrar en tu vida, pues no tienes ni que adivinar a dónde vas a dar. Vas a parar en el mismo infierno.
Bueno, pues el plan de Dios en la predestinación es esta, hacernos sus hijos. Y hablamos de esta gloriosa doctrina también, que esta doctrina tiene que ver con todo lo que Dios ha planeado, todo lo que Dios ha decretado para que suceda. Y en esto está el permiso que suceda lo bueno y lo malo. No quiere decir que Dios esté de acuerdo en que la gente peque y con el pecado y todo eso. No, porque Dios en su naturaleza es santo. Santiago dice que cuando alguien se siente tentado a pecar, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Por qué? Porque Dios es santo, pero Él lo permite para el cumplimiento de sus planes, de sus decretos, de sus propósitos. Y ahora, pues Dios también en la predestinación, el plan de Dios en nuestra predestinación era hacernos sus hijos. ¿Y cuántos describen esta doctrina de manera tan mala, verdad? Tratan de resolver esta doctrina en uno de los atributos de Dios, y es en su omnisciencia. Y bueno, yo he escuchado a personajes, ¿verdad? Por cierto, les amo porque son hijos de Dios también, pero tienen un entendimiento diferente con respecto a esta doctrina. Y ellos dicen que en tanto que Dios sabe qué es lo que el hombre va a hacer con anticipación, Él entonces determina, Él predestina. Otra manera de decirlo es esta: en vista de que Dios sabía quiénes íbamos a querer ser salvos, entonces Dios nos predestinó. Bueno, eso es hacer depender la salvación del hombre, no de Dios. Espero que se den cuenta, porque es Dios el que decide, no el hombre. Claro, lo hace a través de los medios que Dios soberanamente ha establecido, la predicación del Evangelio, y el hombre debe arrepentirse de sus pecados y creer. Vemos aquí estas dos líneas corren de manera paralela que ya les había mencionado: la soberanía de Dios en la salvación del hombre, y por el otro lado la responsabilidad del hombre. Porque yo les dije, no es Dios a quien le toca creer y no es Dios a quien le toca arrepentirse. Eso lo tiene que hacer el hombre, pero Dios es el que lo capacita. Lo que estamos viendo aquí. De otra manera, el hombre no podría. El hombre no puede. Como un Adán sigue escondiéndose, sigue huyendo de Dios y se rebela contra la autoridad de Dios. Pero hermanos, si Dios lo detiene, si Dios capacita al hombre para creer y para arrepentirse, el hombre lo logra, el hombre lo hace. Bueno, pues los padres adoptivos terrenales no pueden dar sus características a sus hijos. Esto lo menciona John MacArthur en su Biblia comentada, que los padres adoptivos no pueden transmitir las características físicas a sus hijos, ni siquiera el carácter. Ustedes saben que los genes se heredan, la herencia genética es decisiva para saber si somos o no hijos de tal o cual persona. A mí me dicen, oye, pues caminas como tu papá. Pues obvio que camino como mi padre. Él me engendró. ¿Te pareces llego al pueblo y dice, cada día te pareces más a tu papá? Pues sí, un poquito más pintadito, ¿verdad? Un poquito con más de pigmentación. Pero bueno, pues él me engendró con mi madre, entonces debo parecerme a él. Bueno, pero esto cuando adoptamos a alguien, cuando en una familia adoptamos a un niño, no le podemos heredar nuestras características físicas, ni nuestro carácter, nuestro temperamento. Eso va con los genes, ¿verdad? Y decimos, ay, ¿cómo se parece ese a su padre? Pues obvio, tiene su herencia genética, tiene sus genes, se va a parecer. Pero cuando adoptamos a alguien, eso no lo podemos lograr, no podemos transmitir esas características genéticas a un niño. Ese va a seguir siendo él. ¿Por qué? Porque viene de otra línea, su herencia es diferente, viene de otra raza, viene de otras personas y va a seguir manteniendo su característica. Lo podemos medio educar, sí, lo podemos educar tal vez muy bien, pero
Su herencia genética va a persistir. Ahora, con respecto a Dios, cuando Él nos adopta en su familia, eso es diferente. Porque Él sí nos transforma. Él nos cambia. Dios sí da su propia naturaleza a sus hijos. Esto es bien impresionante. Y cada día nos va conformando más y más al carácter de su Hijo. Él conforma a sus hijos a la imagen de su amado Hijo, a la imagen de Cristo. Y recuerden lo que dice Pablo en Romanos 8:29, que nos predestinó con propósito, ¿verdad? Si no podemos ver mucha distinción entre la doctrina de la elección y la predestinación, bueno, aquí es donde lo vamos a notar, que en la predestinación hay más claridad en ver el propósito, ver el por qué Dios nos ha escogido de entre todos los elementos del género humano. Pues sí, en parte para llevarnos a la gloria, para hacernos de Él, para ponernos en el cielo un día. Pero ese no es todo el plan, hay algo mucho más tremendo que hay aquí. Y dice Romanos 8:29 que nos predestinó para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Aquí está el por qué nos predestinó. Y hermanos, si esto no está sucediendo hoy, si no estamos en este proceso de santificación, de madurez espiritual, de crecimiento, aunque digamos que ya tenemos esa posición de ser hijos, más vale que lo dudemos. Examinemos bien nuestra fe. No sea que la persona esté pensando, bueno, hoy el hermano Moy me dio una buena doctrina. Mira qué padre, mira qué bonito. El día en que acepté a Jesucristo me hice hijo de Dios y ya soy dueño del cielo. Bueno, pero pues aquí viene algo muy interesante. Ok, Dios nos predestinó para hacernos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Si yo alego que ya tengo esa posición en Cristo y que ya estoy en calidad de hijo adulto delante de Dios, bueno, ¿dónde está mi crecimiento espiritual? ¿En dónde está la evidencia de esta bendición? Debo estar creciendo, porque este era el plan de Dios. No solamente llevarnos al cielo, obvio que esto es parte de, pero Él está trabajando en nosotros en este tiempo. Y Él quiere ver cada día que ustedes y yo nos vayamos conformando más y más a la imagen de su Hijo. Él ama esa imagen. Él ama a su Hijo y Él ama ver la imagen de Cristo en nosotros. Cuando ve la carne, eso no le agrada. Cuando ve pecado, eso no le agrada. Pero cuando ve la hermosura de su Hijo en nosotros, Él queda complacido. Entonces la meta del cristiano es llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto lo dice Gálatas 4:13. En el versículo 13 dice, pues vosotros sabéis, este no es el texto, es en Efesios 4:13. Se los voy a leer para que ustedes lo disfruten, porque es algo muy hermoso. La meta del cristiano es llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dice así Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Miren ustedes la meta de Dios para nosotros. Es bastante grande. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Wow. Qué triste que nos andemos midiendo en espiritualidad unos hermanos con otros en la iglesia, ¿verdad? Y estemos considerando nuestra estatura, comparándola con la de un niño que acaba de nacer en Cristo. Tengamos cuidado con eso, hermanos.
Es muy ambicioso el plan de Dios para con nosotros. Él quiere que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Cristo. Cada día, conocerlo más y más y más. Y además, dice, y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto. Esta es la meta, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y siempre que nos midamos con Él, nos vamos a ver como carpiotitos ahí. Y vamos a decidir que no somos la gran cosa, que no hemos crecido mucho, que no hemos sido los grandes cristianazos que pensamos ser. Bueno, esto es lo que llevó a Dios a adoptarnos. Él quiere hacernos como sus hijos, su Hijo Jesucristo. ¿Y ahora por qué lo hizo? ¿Qué le llevó? ¿Qué le motivó a hacer esto? Bueno, volvemos a nuestro pasaje en el capítulo 1 de Efesios, versículos 5 y 6, que dice que fue según el puro afecto de su voluntad. Nada más. No hay más explicación. ¿Por qué nos hizo sus hijos? ¿Por qué nos llegó el Evangelio? ¿Por qué pudimos creer? ¿Por qué ahora ya estamos en su familia? No hay otra explicación, solamente porque Él así lo dispuso. Él te amó. ¿Recuerdan cuando hablamos de que fuimos escogidos según la presciencia de Dios? Es por una determinación soberana en Dios. Él quiso amarte. ¿Y por qué te amó? Bueno, ¿por qué me amó? ¿Por qué te amó? ¿Por qué nos amó? Eso será tema de estudio en el cielo, mis queridos hermanos. Aquí no lo podremos entender y aún dudo que a lo largo de toda la eternidad futura logremos entenderlo. Pero esto es algo que a mí me deja sin resuello. Que Dios me haya amado a mí. Él me haya amado. Esto no entiendo, pero no lo debo entender, ni usted tampoco debe tratar de entenderlo. Esto es algo nada más para aceptarlo y regocijarse en Él. En segundo lugar, nos dice que es para la alabanza de la gloria de su gracia. Ese era el propósito. La alabanza de la gloria de su gracia. Dios quería dar a conocer esta gracia. Si Dios no hubiese permitido al hombre que pecara. ¿Cuántas veces ha hecho esta pregunta en los seminarios? Pobres maestros no saben ni qué decir a veces, ¿verdad? Y tienen que tener paciencia para con sus alumnos. Maestro, ¿qué hubiera sucedido si Adán no hubiese pecado, si Eva no hubiera pecado y Adán no hubiera pecado? ¿Qué hubiera sucedido? Y yo les he contestado, eso hubiera sido una tragedia también. ¿Cómo que por qué? Estaríamos en un estado de perfección, maestro. Les digo, no. ¿De qué otra manera conoceríamos la gracia de Dios? ¿Cómo alabaríamos la gloria de la gracia de Dios, aparte de que Dios permitiera que el hombre pecara? Porque eso llevaría a Dios a llevar a la cruz a su propio Hijo. Y jamás podríamos tener nosotros una idea de la dimensión, de lo alto, de lo bajo, de lo ancho, de lo que es el amor de Cristo, de lo que es la gracia de Dios, de lo que es la gloria de Dios en la salvación. Y esto a mí me pone muy emocionado. Y le doy gloria a Dios por ello. Y es lo que Dios quiere hacer. Es la alabanza de la gloria de su gracia. Hagámoslo hoy, hermanos. Y en tercer lugar, mostrar esas riquezas de su gracia. Prácticamente viene siendo lo mismo, ¿verdad? Aquí en Efesios 2, versículo 7, dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo. Miren nada más. Dios quería mostrar esa gracia. Bueno, termino con una cita de Spurgeon aquí en Efesios 1:6. Me encantó algo que él comentó aquí con respecto a este texto. Para alabanza de la gloria de su gracia,
con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y él dijo las siguientes palabras, escribió las siguientes palabras: Dios es glorioso en su misma esencia, cuando glorifica su gracia, glorifica la totalidad de su carácter. La gracia se convierte en una plataforma sobre la cual se muestran todas las perfecciones de la deidad, y dicha gracia también se convierte en una luz que ilumina todo lo demás. Luego, ambas, aunque ya brillan bastante con luz propia, parecen volverse doblemente brillantes cuando resplandecen en su resplandor. Qué manera tan hermosa y tan poética de hablar de la gracia de Dios. Dios la convierte en la plataforma sobre la cual se muestran todas las perfecciones de la deidad. Oh, hermanos, estamos delante de algo muy grande. Les he compartido algo que es algo que a mí me emociona demasiado. Pensar en la adopción, pensar en que Dios nos haya hecho sus hijos. Espero que esto les haya animado, espero que esto les haya hecho sentirse bien esta mañana, que les ayude a sentirse mejor en lo que resta del día. Alabemos a Dios por su gracia, alabemos a Dios por su amor, alabemos a Dios por su misericordia, alabemos a Dios por habernos hecho sus hijos. Somos hijos de Dios, en posición de hijos adultos y con derecho a disfrutar su gloria por su gracia. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Les espero mañana a las 8 para el último devocional de la mañana. Espero que se estén gozando mucho conmigo. Gracias por las palabras de ánimo que me dan, hermanos, cada mañana que se conectan. Gracias por sus saludos. Que el Señor les bendiga ricamente. Y hermano Eliú, que el Señor te bendiga en tu viaje este próximo 27. Estamos muy al tanto, orando. Yo ya le pedí al Señor que bendiga esa nave donde se van a subir y que los cuide, igual nuestra hermana Berna, que Dios la bendiga en su viaje. Ya la estamos esperando acá, están resonando los tambores de alegría, esperando sus llegadas. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Un abrazo de todo corazón para todos ustedes.